Yo pienso porque son consideradas la primera manifestación de la literatura española, de la literatura. ¿Y por qué de la literatura? Siendo yo maestra de nivel medio de literatura, entonces siento yo que me debería interesar cómo es que surge la literatura española. También que se sabe que existe un registro pequeño de las jarchas escritas en lengua romance, lo que las convierte en la primera manifestación de la literatura española. Y se plantean ciertos interrogantes sobre cómo, cuándo, cómo comenzó a desarrollarse el castellano, ¿va? Y puede que Castilla o España le haya dado el nombre, pero las jarchas es donde comienza a hablarse el idioma castellano. Ese es mi punto de vista por el cual yo debo saber más acerca de las jarchas. Ahora yo voy a opinar también, por ejemplo, como decía la compañera, pues que se creía que los poemas del Neo Cid eran los primeros escritos en castellano, pero luego se hizo un estudio y se descubrió pues que las jarchas son los textos donde empezó a escribirse el idioma castellano, en donde pues como sabemos está escrito en mozárabe, que en mozárabe pues eran cristianos que estaban viviendo bajo el imperio de los musulmanes, y allí es donde se fue viendo ese idioma, y que también pues como son textos escritos sobre poemas líricos, y que son versos muy cortos que quizás para los jóvenes sería un poquito más fácil la comprensión, y también que son de romance lírico, que es lo que también originalmente se dice que tiene dudas si las mujeres son las que escribieron, o quizás, como dicen, quizás las mujeres en ese tiempo, como se sabe de que había mucho el machismo y a las mujeres no se les tomaba en cuenta y las mujeres eran analfabetas y los hombres no, pues se dice un estudio que quizás las mujeres mientras lavaban o hacían diferentes cosas, pues ellos cantaban, y ahí es donde surgía el papel del hombre, que quizás él los escribía, pero la mujer expresaba esos versos en lírica popular, y que también nos ayuda a conocer acerca del origen del idioma castellano, que es lo que nosotros conocemos y hablamos, que podemos aclarar, por ejemplo, la literatura española, que nació en la península ibérica, y que se considera la raíz de la literatura española, solamente. Muy bien, de la misma manera yo también voy a dar mi punto de vista. Mi nombre es Blanca Paola Socopumes. La pregunta, como se decía anteriormente, ¿cómo podemos nosotros como maestros de nivel medio adentrar a nuestros alumnos, verdad? Entonces, sobre el tema de las jarchas, como bien ya lo decían las demás compañeras, son breves composiciones líricas que de una u otra manera son importantes en la literatura, ¿verdad? Entonces, como también ya sabemos, estas breves composiciones son las que van al final de las muashajas. Son muy importantes, ya que esto fue en el periodo de Al-Andalus. Esta palabra fue desde los principios de las palabras árabes, que quiere decir salida o final. Entonces, estas suelen tratar temas amorosos o pasionales, ¿verdad? También nos dice que fueron las primeras manifestaciones de la literatura española, como ya lo decían las demás compañeras. Estos temas fueron muy importantes, ya que fueron escritos en un dialecto hispanoárabe, un dialecto hispanoárabe, que fueron cultivadas principalmente por los árabes. Gracias. Yo. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Otime Nolasco. Algo muy importante que han mencionado las compañeras, pues es muy importante conocer
esta temática referente a las jarchas, ¿verdad? Ya que, como bien decían, que son fragmentos muy brevísimos que es muy posible observar mediante la literatura. Algo muy importante que me ha llamado la atención es que son fragmentos minuciosos. ¿Qué quiere decir con eso? De que son muy adaptables en el sentido al momento que queremos compartir cierto aprendizaje con los estudiantes, pues considero yo desde mi punto de vista que es muy fácil de comprenderlo de manera que ellos también lo comprendan. Bien, habla del dolor, también como decían las compañeras, el miedo también, la enfermedad, algo muy importante, el amor. Me llamó mucho la atención lo que es el amor. Pues básicamente voy a recurrir a las palabras del señor Joaquín Sabina. Pues, hablaba mucho de este tipo de fragmentos, ¿no? Dice él, el amor es morirme contigo. Dice, son fragmentos muy importantes y considero yo que son muy fáciles de aprender y al mismo tiempo compartir con los estudiantes, ¿no? Entonces dice él, el amor es morirme contigo si te matas, dice, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere no mata. Entonces son fragmentos muy cortas y muy aceptables seguramente para los chicos de hoy en día. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Johanna Patricia Godoy Cordero. Y regresando a la pregunta, ¿por qué necesito aprender sobre las jarchas como docente de enseñanza media? Pues bien, yo considero que la importancia de aprender sobre las jarchas, sobre nosotros como estudiantes, radica en que principalmente con los métodos de enseñanza y temas que se brindan en el estudiantado de educación media, hablando en general, son temas que en cualquier momento fundamentan la información que le damos a los estudiantes y los saberes que le transmitimos como todo tiene un origen que debe conocerse de antemano para asegurar la comprensión del tema. El origen de la historia de la lengua castellana su importancia de cómo se forma y cómo evoluciona con el contacto entre otras lenguas. Bien sabemos que las jarchas, la palabra jarcha es de origen árabe que significa salida o final, y como ya lo dijeron los compañeros, son versos y composiciones líricas escritas en lengua romance que constituía la parte final de la Moaxaca. Los ejemplares existentes radican sobre el siglo X y XI. Su descubrimiento confirmó los antecedentes en común que prometían la lírica popular galaico-portuguesa y los cánticos de amigo o los villancicos en castellano. Buenas noches, compañeras y compañeros. Pues mi nombre es Victoria Chacaflaine. Pues todos pues, han dado su punto de vista con respecto a la importancia de las jarchas como maestros o como profesores de secundaria. De acuerdo a mi experiencia, pues ya he estado como docente trabajando en literatura y pues desconocía mucho, ¿verdad? Y pues yo solo venía y daba lo que era la literatura medieval y pues recordemos que tiene que ver con las jarchas y pues hay mucho conocimiento que hasta ahora estoy aprendiendo que pues si lo tuviera pues lo hubiera aplicado en ese tiempo cuando les enseñaba a los alumnos. Y es importante esta cultura ya que pues como todos lo han dicho, ¿verdad? De que pues porque son importantes las jarchas, porque principalmente es una cultura española y ni más ni menos que son consideradas la primera manifestación de la literatura española, ¿verdad? Entonces pues creo muy importante que todo docente debe tener este conocimiento, no solamente de las jarchas, sino que de manera general, para que los alumnos, ¿verdad? No resulten diciendo, ay, qué tedioso es
venir y estudiar literatura, ¿verdad? Sino que, y de acuerdo a lo que el licenciado nos daba el día sábado, esta metodología que él utilizó para que podamos nosotros tener conocimiento de las jarchas, pues creo que también lo podemos aplicar nosotros, ¿verdad? Entonces sí creo que es muy importante que nosotros como docentes interactivo y nos puede fundamentar bastante porque en el momento que se imparte una clase de edad media, lo más tedioso puede ser hacer que el estudiante lea un libro. Esto más bien puede ayudar para la parte pedagógica en innovar, ya sea escuchando audios, visualizando imágenes de esa época, buscando escritos, la manera en cómo estas cosas se plantean desde la Edad Media, ¿verdad? Ya que como docente el punto central es enfocarnos en cómo se va a dar este tema, ¿verdad? Por eso siento que la importancia es conocerlo, manejarlo y saber cómo enseñarlo. A través de esto, y decía nuestra compañera anterior, que su experiencia, ¿verdad? Que ella no conocía tanto de esto y por eso tal vez la clase era un poquito tediosa al momento de darla. Esto viene casi que a innovar, ¿no? Porque con esto puede ella crear nuevos juegos interactivos como hemos venido realizando con anterioridad y mostrar el tema de una manera diferente. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ingrid Carolina Muj. Igual quisiera dar mi punto de vista. Creo que muchos coincidimos, muchos de los que ya hemos dado nuestro punto coincidimos, y creo que es algo muy importante, que son poemas o son escritos líricos muy cortos, pero nos dejan un gran mensaje, es lo más importante. Y así como ya lo mencionaron, igual nos lleva a poder seguir leyendo, y nosotros les damos, al menos yo que lo estaba leyendo, me dio curiosidad y de seguir investigando otro poquito más sobre el tema. Y es eso lo que nosotros como docentes debemos de despertar en nuestros alumnos, pues porque primero en nosotros, porque si nosotros no estamos interesados en el tema, creo que mucho menos no transmitimos eso hacia los alumnos. Y entonces yo veo como lo importante, ¿verdad? Como dice, todos los hemos, ya lo hemos mencionado, que son composiciones líricas cortas, que cerraban los poemas en árabe, esas las de muashajas, escritos por poetas árabes o hebreos. Y también lo que yo investigué ya por aparte decía, son cantos amorosos de mujeres. Como que se centraba en esa parte de darle como que realce a la mujer, y de la misma manera como que por la ausencia de un amigo, de un amado, y entonces se enfocaban en eso. Y creo que sí es muy importante que nosotros como docentes podamos investigar más sobre los temas del origen, y para poder transmitirle ese conocimiento también a los alumnos. Y como ya mencioné, nosotros debemos de estar más interesados en el tema para despertar eso también en los alumnos. Buenas noches, compañeros. Yo soy Gabriela Aguilar y voy a dar mi punto de vista acerca de las jarchas. Como bien, ya todos, pues la mayoría lo mencionó, las jarchas habla acerca de, pues son pequeños escritos que elogian no solo a la mujer, sino al amor, y son básicamente escritos muy sencillos y fáciles de entender. O sea, en lo personal yo miro que son bastante sencillos, y los cuales pues también nos aclaran diferentes puntos. También las jarchas estudian en sí el origen de la literatura, y pienso que nosotros como futuros literatos debemos de saber
bien respecto a esto que es las jarchas, para poder conocer bien el origen de la literatura española, y también a la hora de que nosotros pues, podamos ya estar con los alumnos, darles a conocer de dónde viene todo esto de la literatura, y eso es todo. Gracias. Buenas noches. Dentro de sentimientos amorosos o secretos muy íntimos. No hay duda de que las jarchas forman la primera tentación de un discurso amoroso que lleva las señas de una mujer. Creo que es un tema muy importante acerca de cómo comprender la literatura, cómo poderla dar a entender. Nosotros como docentes de educación media tenemos que entenderlas muy bien para poderlas transmitir. Pues son temas muy, se puede decir, muy serios, muy bonitos, muy explícitos, pero hay que saberlos comprender para poderlos transmitir hacia el alumnado, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, entonces eso sería todo. Muchas gracias a todos por su opinión y por su participación. Gracias igualmente a todos. Gracias igualmente. Feliz noche para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.